El contenido de este podcast contiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortis. Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro martes de rigor. A toda la gente nueva que se acaba de suscribir, bienvenidos al programa. Espero que los episodios pasados sean de su agrado también. Y claro, los próximos espero que también les gusten. Recapitulando un poco el episodio anterior, recuerden que nos quedamos justo cuando estábamos explicando todo el embrollo de los parteros en la edad feudal y toda la situación de las mujeres en Japón, que prácticamente no podían tener nada si no tenían un esposo, si no tenían un hombre al cual servir. Para este episodio vamos a iniciar terminando con esta situación en la que se encontraba Japón justo después de haber perdido la Segunda Guerra Mundial. No se preocupen, yo sé que en el episodio anterior casi no hablamos de la asesina, pero en este episodio va a tratar completamente de ella. Hoy otra vez me acompaña Andy Robles, el último episodio de Mujeres Asesinas. Andy, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias por este mes de marzo que los estuve acompañando, que estuve como invitada. Muchas gracias y aquí disfrutando la última semana de marzo. Recuerden que si aún no se suscriben a YouTube o a las redes sociales, sigan por favor el programa donde quieran seguirlo. Esto a mí me ayuda a tener una mayor exposición, llegar a más gente y que la comunidad y el programa sigan creciendo. Sin más anuncios por el momento, vámonos directo al episodio, porque este viene yo creo que igual de largo que el anterior. Ese es el episodio número 16 de la cuarta temporada, aquí, en Rigor Mortis. Cuando en 1937 las hostilidades aumentaron entre los países, la visión tradicional sobre la mujer impidió que fueran reclutadas por las autoridades japonesas, pese a la cantidad de bajas masculinas. La guerra era cosa de hombres, y ellas no servían para eso. Pero esa aura de protección no duraría demasiado, y la realidad terminó alcanzando a todas las mujeres. En los primeros años de la guerra, se agruparon en varias organizaciones de voluntarias que realizaron labores simples, pero en 1943, debido a la gran cantidad de pérdidas humanas, las autoridades no tuvieron más alternativa que permitirles el acceso a la industria. Mediante propaganda, se hizo un llamamiento a todas las mujeres sanas y capaces para que se unieran al trabajo en apoyo a la patria. En 1944, más de 4 millones de mujeres se unieron a los cuerpos voluntarios. Trabajaron en 17 sectores industriales, que incluían la construcción de aviones y equipo eléctrico, y la producción de munición, ropa y fármacos. Los estereotipos sociales fueron cambiando, pero a un paso muy lento para la situación en la que estaban viviendo, pues ellas seguían cobrando un salario inferior por realizar el mismo trabajo de los hombres, y obtener una remuneración económica aún se consideraba un insulto. La falta de alimentos se convirtió de largo en la peor carga para las mujeres. Necesitaban comida para toda la familia y pasaban muchas horas haciendo fila para conseguirlas. La imposición social ordenaba que debían encargarse de los hombres antes que de ellas mismas, ya que se les valoraba como la verdadera fuerza de trabajo y la columna vertebral del país. Dentro del núcleo familiar, la mujer a veces tenía
que dar su ración de comida al marido, incluso aunque hubiese trabajado las mismas horas que ellos. Pese a todo, se consideraban afortunadas las que conservaban a sus maridos, ya que muchas habían enviudado a causa de la guerra. Pese a las enormes pérdidas humanas durante la guerra, en la que Japón perdió más de 2 millones de soldados, el país se enfrentó a un problema de superpoblación al acabar esta. Se repatrió a miles de personas desde las antiguas colonias y, entre 1947 y 1949, se produjo una alta tasa de natalidad en todo el país. La medida de nacimientos en aquella época fue de 2,5 millones al año, aunque no duró demasiado, ya que las cifras decayeron después de 1948. Una de las causas de este descenso fue el control de la natalidad, popularizado durante la ocupación estadounidense. La administración de Douglas MacArthur consideraba que el aumento de la población era uno de los mayores problemas al que podían enfrentarse porque traería consigo hambrunas, desempleo y epidemias. Debido a la escasa disponibilidad de anticonceptivos durante y después de la guerra, el nacimiento de hijos no deseados se disparó. La práctica de dejar bebés a cargo de otras personas se volvió muy popular. No había trámite legal alguno para hacerlo, por lo que siempre se hacía de forma secreta y privada entre particulares. Los padres que entregaban a los bebés pagaban una cantidad, a modo de pensión alimenticia, a quienes se hacían cargo de ellos. El dinero podía entregarse de manera regular o mediante un pago único. No existía una cantidad establecida. Todo dependía del acuerdo al que se llegara. La práctica se hizo tan popular que hasta los periódicos tenían una sección, en la que particulares o instituciones se ofrecían para encargarse de los pequeños. Pero volviendo con Miyuki, como directora de la clínica de maternidad, se dio cuenta de que no todas las madres eran felices al dar a luz y tener un bebé. Algunas estaban deprimidas por su nuevo papel en la vida a partir de ese momento, y no tenían ni idea de qué hacer con la criatura que se suponía debían cuidar. Miyuki, que era inteligente y astuta, supo ver en estas mujeres algo que ni ellas mismas veían. No deseaban ser madres. Algunas no querían o no habían pretendido quedar embarazadas. Otras habían sido víctimas de una agresión sexual. Había mujeres que no estaban en contra de la maternidad en sí, pero sabían que en el Japón de la posguerra, la vida ya era lo bastante dura como para tener que cuidar de alguien que no fueran ellas mismas. Miyuki tuvo la idea de reformar una parte de la clínica y construir habitaciones donde podrían quedarse los niños no deseados por sus padres. El estatus de pequeño orfanato trajo consigo algunos beneficios. Tenía derecho a algo más de azúcar, arroz y leche en polvo, dentro de la lista de alimentos racionados. Pero la idea no fue solo suya, ya que los centros de este tipo se estaban volviendo comunes. Había 2 orfanatos estatales en Tokio, Setagaya y Kiyoshi, pero solo podían hacerse cargo de 200 niños y la tasa de natalidad estaba por las nubes, por lo que los niños tenían que ser realojados en establecimientos privados, como la clínica de maternidad de Kotobuki. Con el paso del tiempo, Miyuki se dio cuenta de que no debía limitarse solo a cuidar de los bebés nacidos en su clínica. Había niños necesitados por todas partes. En julio de 1947 publicó por primera vez un anuncio en el periódico. Eran tan solo un par de líneas. El centro de maternidad Kotobuki acepta niños y niñas de hasta 3 años de edad. Les proporcionamos los mejores cuidados. Los padres debían pagar entre 5 y 6,000 yenes de ese entonces,
lo cual era una suma importante de dinero. Pero incluso los padres con menos recursos podían reunir la cantidad entre los dos. Al fin y al cabo, era más fácil y menos costoso que criar a un hijo por su cuenta. Y si te preguntas, ¿cómo le haría para tener a todos esos niños y niñas en su clínica? Tenemos que regresar un poco en la historia, hasta Waseda, donde Ryutaro Nagasaki, de 54 años, director de la funeraria, acababa de ser interrogado y puesto en libertad. El investigador al mando había ordenado la autopsia de 5 bebés encontrados en las cajas de madera para mandarinas. El informe del periódico Asahi Shimbun del 16 de enero de 1948 dice así: los cuerpos de los bebés encontrados fueron examinados por el director del Centro Pediátrico del Primer Hospital Nacional. 3 de ellos estaban especialmente demacrados y presentaban signos de neumonía. Los otros 2 habían perecido por congelación. Ninguno de ellos tenía comida en el sistema digestivo. En otras palabras, aunque la causa de la muerte no parecía idéntica, dado que 3 habían muerto por neumonía y 2 por congelación, todos habían dejado de ser alimentados días antes de su muerte. Un bebé desnutrido puede ser algo terrible, pero 5 indican un patrón de comportamiento por su cuidador. Cuando los resultados de las autopsias llegaron a la mesa del investigador, ya había detenido a Miyuki, su marido, y un empleado más de la clínica de maternidad. Se había dado la orden en cuanto el director de la funeraria mencionó los 20 cuerpos que había recibido de la clínica Kotobuki desde agosto del año anterior. Miyuki estuvo calmada y serena durante el arresto. Era una mujer respetada y no tenía motivos para alarmarse. Seguramente se trataba de un error. Pero en comisaría se enfrentó a una enorme cantidad de preguntas para las que no estaba preparada. Después de una búsqueda más exhaustiva en la funeraria, la policía encontró los cuerpos de 40 bebés. El templo sintoísta más cercano, en Shinja, alojaba los restos de 30 más. Estaban tan deteriorados que era imposible saber la causa de su muerte. La policía llegó a la conclusión de que, en total, 70 bebés habían muerto por las mismas causas: hambre, frío y posibles enfermedades infecciosas. Después de que se arrestara a los responsables, una comisión especial se desplazó hasta la clínica de maternidad. Su tarea era estudiar las condiciones en que se encontraban las madres y sus recién nacidos. El centro no cumplía ningún tipo de medida sanitaria, pero lo que los investigadores no esperaban encontrar era tal cantidad de comida almacenada, y más teniendo en cuenta que los 5 cuerpos encontrados pocos días antes tenían claros signos de desnutrición. El informe del periódico Asahi Shimbun del 1 de enero de 1948 dice lo siguiente: durante el registro del local de Ishikawa, se han encontrado azúcar, arroz y leche en polvo en grandes cantidades. Conseguir estos productos es difícil, pero todo se vuelve más sencillo con un certificado que corrobora que el centro custodia a un elevado número de personas. Es obvio que la señora Ishikawa utilizaba a los bebés abandonados en su maternidad para obtener provisiones de las autoridades. Es lamentable que nunca llegaran a disfrutarlas. El artículo también informaba de que se habían encontrado pañales y ropa de bebé sin usar. Algunos de los artículos no solo eran de buena calidad, sino también muy caros. Si se tenía en cuenta que los bebés provenían de madres con trabajos mal remunerados, era extraño encontrar ropa cara. Miyuki se negó a comentar algo al respecto. La policía supuso que, al igual que con el dinero de los padres, Miyuki había recaudado otros bienes mediante donaciones privadas.
El dinero y la ropa podían proceder de benefactores adinerados que pretendían mantenerse en el anonimato. Como en el caso de la comida, los bebés tampoco llegaron a disfrutar de esos artículos. De hecho, es muy probable que Miyuki vendiera o intercambiara estos artículos en el mercado negro, y los encontrados fueran solo un pequeño porcentaje del cual no se habían podido deshacer aún. Los bebés que se encontraban en la clínica el día del arresto estaban envueltos en trapos viejos. Pero ni la ropa ni la comida fueron el descubrimiento más impactante del registro en Kotobuki. En una de las habitaciones se encontró una cesta llena de arroz blanco y un policía notó un bulto considerable cuando metió las manos en ella. Era una urna funeraria con los restos de otro cuerpo. Miyuki y sus cómplices no habían conseguido aún deshacerse del cadáver y la redada los había atrapado por sorpresa. Aquello confirmaba que Miyuki, protegida bajo el manto de su respetada profesión, se creía impune e invulnerable. Pero en esa clínica de la muerte también encontraron bebés vivos. Gracias a los periódicos, las noticias sobre los propietarios de Kotobuki se extendieron entre los locales con mucha rapidez. Algunas mujeres se estremecieron al leerlas, pues habían reconocido el nombre del establecimiento y sabían que era el sitio al que habían encomendado a sus hijos. Un periódico incluyó una fotografía de una de las mujeres en su publicación del 17 de enero, titulada "Una madre llora mientras abraza a su hijo que ha sobrevivido". La foto mostraba a una mujer en kimono de rodillas, apretando un pequeño cuerpecito contra su pecho. La imagen era dramática, incluso para quienes no conocían los detalles, pero se convertía en algo terrible si se conocía la verdad, que permanecía aún oculta. Minutos antes, ese bebé había yacido en el suelo con otros tantos como él, e incluso uno de ellos había muerto hacía menos de 24 horas. Pero entre el ajetreo del arresto y el frenesí mediático, nadie se había dado cuenta. La desnutrición que presentaban todos los bebés del centro tenía la culpa, pues estaban tan exhaustos y presentaban tan pocos signos vitales que si uno de ellos dejaba de moverse, no llamaba la atención. El artículo del periódico nos da más información sobre la mujer que sale en la imagen. El reporte del periódico Asahi Shimbun del 17 de enero de 1948 dice lo siguiente. Después de que el 16 de enero saltara la noticia de los infanticidios cometidos en el centro de maternidad Kotobuki, algunas madres que habían confiado a sus hijos a la institución corrieron a la comisaría de Waseda. Una de ellas era la gerente de una casa de café en Kohoku, Yokohama. Cuando llegó a la clínica, entró y subió las escaleras, ignorando las advertencias de la policía. En una habitación pequeña, de apenas 3 tatamis de ancho, yacían 8 bebés. El tercero por la izquierda era su pequeño, lo había dejado ahí el 11 de enero. La mujer tomó al niño e intentó darle algo de leche, pero el bebé estaba tan débil que no hizo intención alguna por beber. Ella rompió a llorar mientras la abrazaba con fuerza. En el suelo había otro bebé con una gasa en la cara. Ya había fallecido, pero nadie había tenido tiempo de retirar el cuerpo. La mujer nos contó su historia. El padre del niño me abandonó y yo no podía volver con los míos. Vivo de alquiler en Yokohama. Encontré esta maternidad a través de un anuncio en el periódico y pagué 6,000 yenes para que se hicieran cargo de mi hijo. El artículo hizo que otros padres que habían dejado a sus hijos en Kotobuki se apersonaran ahí. No eran solo mujeres, también parejas. Un artista de 37 años contó que su mujer y él no podían permitirse criar a otro hijo y se vieron obligados a dejarlo en la clínica de maternidad. Por desgracia, al contrario que el caso de la mujer del kimono, el hombre no pudo volver a ver a su hijo.
Prácticamente asaltó la comisaría para averiguar dónde encontrar sus restos y así darle un entierro digno, pero no pudo encontrar ninguna información. Varios oficiales de la oficina del fiscal de Tokio se trasladaron hasta la comisaría de Waseda. Encabezaron el interrogatorio de los 3 detenidos y tras varias horas se dieron cuenta de que el número de bebés asesinados era mucho mayor de lo que creían. En un principio solo eran 5 cuerpos, luego pasaron a ser 70 y después estuvo claro que habían cientos de víctimas. El esposo de Ishikawa empezó a aceptar bebés para cuidarlos en 1944, y para cuando fueron arrestados habían pasado por sus manos más de 200. Era imposible conocer el número exacto, porque muchos de los acuerdos con los padres biológicos se hacían de forma oral. De acuerdo con la acusación, el 85% había fallecido en circunstancias poco claras que no podían ser atribuidas en ningún caso a una coincidencia o una negligencia. Se acusó a la pareja del homicidio imprudente de al menos 169 bebés. Cabe señalar que la figura de homicidio imprudente resulta en la muerte de un ser humano sin que ésta sea intencionada, ya sea de manera implícita o explícita, por lo que es difícil imaginar que Miyuki no conociera los efectos derivados de no alimentar y dar de beber a los pequeños. Durante 4 años, los niños del centro habían muerto por enfermedades, hambre y desnutrición. Ella había ofrecido sobornos para que se ocuparan de sus funerales. No solo sabía lo que estaban haciendo, sino que cubría su rastro. Era un comportamiento propio de una asesina en serie. Las razones, sin embargo, no las conocían, y eso los tenían muy perdidos, pues incluso con las demenciales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, el que una mujer le quitara la vida a tantos bebés era algo que escandalizaba a la población. Tan pronto como se dieron a conocer los asesinatos de Kotobuki, Miyuki fue apodada Onisawa, lo que podría significar en Occidente la partera del infierno. Pero ¿qué fue lo que movió a Ishikawa a cometer tan espantosos crímenes? Tras una investigación más exhaustiva, se concluyó que los primeros indicios se habían manifestado tiempo atrás, mientras la clínica de maternidad de Kotobuki estuvo abierta. Decenas de empleados habían pasado por ella, parteras, enfermeras, ayudantes, casi todas mujeres del medio rural, que iban a Tokio para encontrar empleo. Sin embargo, la mayoría abandonaba la clínica antes de que terminaran su primer mes de trabajo. Lo más probable es que sus estómagos no pudieran soportar lo que pasaba ahí. Pero habían varias razones por las que esas mujeres no reportaran lo sucedido a las autoridades. Para comenzar, los pocos antiguos empleados a los que la policía pudo interrogar confesaron que Miyuki los había intimidado. Les decía que tenía contactos y que se aseguraría de que no volvieran a contratarlos en ningún sitio. Otro motivo era que las actividades que se llevaban a cabo en ese tipo de establecimientos no estaban reguladas por ninguna norma. Aún no existía una autoridad con la cual quejarse. Por último, y lo más triste de todo, es que los derechos de los bebés no estaban reconocidos por la ley. No se mencionaba abiertamente, pero por aquel entonces los bebés se consideraban propiedad de sus padres, en concreto de las madres, como lo era en la edad feudal. Hasta 1907, las leyes japonesas trataban el infanticidio cometido por un progenitor como una lesión corporal con resultado de muerte, y no tal cual como un asesinato. El psicoanalista japonés Takeo Doi, que trabajó tanto en Japón como en Estados Unidos, presentó estas observaciones en su libro La anatomía de la dependencia, donde menciona que la madre ve al hijo como una propiedad y no como una persona separada e independiente.
Por esta razón, considera que el destino del pequeño debe decidirlo ella. Hoy en día, en un mundo globalizado, el estatus de los bebés en Japón ha cambiado de manera significativa, al igual que tantas otras cosas. Sin embargo, a mediados del siglo XX, cuando el escándalo de los infanticidios en la clínica de maternidad de Kotobuki se encontraba en su apogeo, la vida de los pequeños no tenía demasiada importancia. Por otro lado, el que varios trabajadores, aún necesitando el dinero para vivir, renunciaran a sus trabajos al descubrir lo que pasaba, demuestra que no podían aceptarlo. Que no dijeran nada al respecto nos dice más sobre la sociedad de aquel tiempo que sobre los valores morales que pudieran tener. No solo los empleados de la clínica de Kotobuki estaban inconformes. La investigación reveló que algunas de las mujeres que habían dado a luz ahí estaban bastante descontentas con su experiencia. Contaron que Miyuki era desagradable y les había amenazado para que les entregaran a sus hijos. Pero por suerte, se resistieron a obedecer a la partera del infierno y pudieron quedárselos. Al contrario que muchas otras que, por estar en terribles circunstancias y confiar en ella, los perdieron para siempre. Las clientes de la maternidad pertenecían al nivel más bajo de la sociedad. Eran dependientas de casas de té, bailarinas, trabajadoras sexuales, etc. Casi todas eran viudas de militares que nunca habían regresado del frente de guerra. De acuerdo con un documento del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar japonés, en enero de 1949 habían aproximadamente 1.877.000 viudas en Japón. Dar a luz mientras el marido estaba ausente era un verdadero escándalo, por lo que las mujeres trataban de encubrir su embarazo y ocultaban el parto. La sociedad era tan crítica con las mujeres que intentaban hacer algo de provecho con sus vidas tras enviudar, que muchas se veían forzadas a permanecer solas el resto de sus vidas y mantener sus relaciones con otros hombres en estricto secreto. Una antigua clienta de la clínica Kotobuki contó a los periodistas lo siguiente. Durante la guerra, su marido había estado desaparecido en combate, en algún lugar de Manchuria. Una vez terminado el conflicto, recibió una carta oficial en la que se le comunicaba, casi con toda seguridad, que su marido había fallecido. La mujer lloró su muerte, pero tiempo después comenzó una relación con otro hombre, con el que tuvo un hijo. Sin embargo, 2 años después su marido, al que todos daban por muerto, volvió a la casa. Cuando vio al bebé, insistió en que debía deshacerse de él, pues no iba a cuidar el hijo de otro. Un día, vio el anuncio de la clínica de Kotobuki en el periódico y pensó que sería la mejor solución. Sacó todos sus ahorros de una pequeña caja de baratijas, envolvió al pequeño de 1 año y medio en sus mejores ropas y lo llevó a la clínica. Nunca más volvió a verlo. Otro tipo de clientela habitual de Kotobuki eran las mujeres que tenían relaciones con soldados extranjeros. Tras la rendición, Japón fue ocupado entre 1945 y 1952 por las fuerzas aliadas, y la mayor parte era personal militar norteamericano. Los informes aseguraban que los japoneses adultos veían a las fuerzas de ocupación como el enemigo, pero los más jóvenes eran mucho menos hostiles con los soldados estadounidenses. El país se occidentalizó poco a poco. Con algo tan simple como el cine, llevó a que el tipo de vida occidental, caracterizado por ser más individualista, carente de prejuicios y basado en el consumismo, cobrara mucha fuerza. Los jóvenes japoneses intentaban parecerse a los norteamericanos, al comportarse más enérgicos y seguros de sí mismos, y las mujeres se sentían atraídas por los extranjeros. Los soldados, por su parte, aprovecharon aquel interés.
por lo que las relaciones internacionales se convirtieron en algo habitual y solían tener como resultado el nacimiento de un bebé. Pese a todo, la mayoría de los bebés privados de la vida en la clínica eran japoneses completamente. Algunos eran resultado de una agresión sexual, algo común por aquel entonces, pues muchas mujeres que buscaban trabajo eran contratadas solo si también estaban dispuestas a realizar servicios sexuales. Esto, sumando a que los métodos anticonceptivos eran prácticamente desconocidos, daba como resultado el nacimiento de una gran cantidad de bebés no deseados. Si tenemos en cuenta todo lo anterior, no debería sorprendernos que la clínica de maternidad de Kotobuki y otros establecimientos parecidos fueran tan populares. La sociedad, hipócrita, les exigía decencia y pureza a las mujeres cuando las condiciones de vida gritaban algo muy distinto. Se instruía a las niñas para que fueran dóciles, débiles y obedientes y trataran a los hombres de manera servicial. Pero cuando tenían un bebé, se les abandonaba a su suerte. El embarazo era un problema exclusivo de las mujeres y debían solucionarlo como mejor pudieran. Lo más impactante del incidente de Kotobuki es que muchas de las mujeres sabían que enviaban a sus hijos a la muerte. Estaban preparadas para pagar a un mediador, quien era Miyuki, para hacer el trabajo que ellas no eran capaces de llevar a cabo. Le pagaban para que les quitara la vida a sus bebés. La investigación reveló que Miyuki al principio aceptaba bebés en su clínica de manera gratuita. Fue su marido quien le convenció a cobrar y así tener una fuente de ingresos. Él fijaba los precios, aceptaba el dinero de las madres y publicaba los anuncios en el periódico. Además de dinero y otras posesiones, Takeshi Ishikawa recibía 2 botellas de sake por cada bebé muerto. En aquella época existía una ley que obligaba a las autoridades municipales a proporcionar 2 botellas de sake, un licor de arroz muy cotizado y difícil de conseguir en esos tiempos. Lo conseguían principalmente para los funerales. Miyuki y Takeshi tenían un cómplice, un joven médico llamado Shiro Nakayama, que les proporcionaba los certificados de defunción, sin siquiera examinar los cuerpos. Atribuía las muertes a causas naturales. La policía se presentó en la administración pública, que había estado facilitando el sake para los funerales. Se interrogó al encargado de dar las botellas a Takeshi y se le preguntó si no le parecía extraño que fueran tan a menudo. El hombre se limitó a responder que, dado que siempre tenían los papeles necesarios en regla, no había nada sospechoso en lo que hacía. Nunca se supo qué hicieron los Ishikawa con todo ese alcohol, pero lo más probable es que lo vendieran en el mercado negro, igual que hacían con la ropa de los niños. Con todos estos datos, podríamos pensar que Takeshi estaba a cargo de toda la estructura financiera de la actividad criminal, mientras que Miyuki perpetraba los actos. Esto se podría evidenciar porque creía que les hacía un favor a los bebés, salvándolos de una existencia miserable provocada por la vergüenza de sus raíces. Miyuki, de hecho, le dijo a la policía: Esos bebés murieron a mi cargo, pero también lo habrían hecho si hubieran estado a cargo de sus madres. Sin duda, es el razonamiento de alguien que está convencido de que hace lo correcto. Incluso en la cárcel, Miyuki seguía firme en su idea de que los niños no deseados estaban mejor muertos que viviendo en una sociedad injusta e hipócrita. Creía que sus actos eran altruistas, no criminales. Mientras ella expresaba esas palabras, una tempestad se desató fuera de los muros de la prisión. La policía nunca había visto una turba de gente de aquella magnitud. La multitud enfurecida se amontonaba alrededor de la comisaría de Waseda. La mayoría eran padres de los bebés. Los japoneses rara vez muestran sus emociones, pero se trataba de un caso especial. La gente gritaba insultos directos a la pareja del infierno.
Una mujer incluso exigió a los policías que dejaran de alimentar a los prisioneros para que murieran de hambre, igual que ellos habían hecho con los bebés. Muchas personas lloraban, entre ellas quienes habían dejado a sus hijos en la maternidad de Kotobuki. Cuando arrestaron a Miyuki y Takeshi, tenían 3 niños adoptados en su casa, quienes habían vivido con ellos durante años. Ese era otro acertijo sin resolver de la familia Ishikawa, pues no sabían por qué esos niños sí estaban con vida, y lo más importante, de quiénes eran hijos biológicos. La policía nunca encontró los papeles de adopción. Lo único que se sabe es que los niños estaban con ellos desde antes de que iniciaran el proyecto de Kotobuki. Los antiguos empleados afirmaron que cuando empezaron a trabajar en la clínica, los niños ya estaban allí. Algunos incluso los habían visto crecer, pero nadie los había visto llegar. Los vecinos también afirmaron que, cuando los Ishikawa se mudaron a la casa, más tarde convertida en la clínica de maternidad de Kotobuki, ya llevaban 3 niños con ellos. Solo se supo que eran adoptados después del escándalo. Algunos conocidos de los Ishikawa creían que incluso eran sus hijos biológicos. La policía habló con los profesores y familiares de los amigos de los niños. Los 3 supieron que eran buenos estudiantes, sociables y no padecían problemas de salud. En otras palabras, los padres se habían ocupado bien de ellos y nunca los alimentaron mal o cometieron abusos. Cuando los interrogaron, los niños se mostraron calmados y educados y preguntaron cuándo dejarían en libertad a sus padres. El 26 de enero de 1948, a mediodía, la oficina del fiscal de distrito de Tokio acusó a los Ishikawa de asesinato. Ryutaro Nagasaki, el director de la funeraria, fue puesto en libertad sin cargos por falta de pruebas. El fiscal Hirayama ordenó que se siguiera investigando para averiguar por qué la muerte de tantos bebés no había alertado a los empleados municipales, ni a los encargados de racionamiento y distribución de comida, aunque la prensa afirmaba que los funcionarios que habían ayudado a los Ishikawa también eran responsables de aquella tragedia. Por aquel entonces, el procedimiento para emitir un certificado de defunción era el siguiente. Si un bebé moría en un centro de maternidad, su administrador llamaba a un médico para que hiciera la autopsia y dictara la causa de la muerte. El certificado se llevaba al ayuntamiento para que emitiera un permiso de entierro. Este documento, a su vez, era necesario para contratar los servicios de una funeraria y daba el derecho a obtener 2 botellas de sake, ya que eran indispensables para los funerales sintoístas. La clínica de maternidad de Kotobuki no cambió de distrito. Perteneció al de Shinjuku durante toda su actividad, lo que significaba que Miyuki había tratado siempre con el mismo círculo de funcionarios. Cuando la policía los investigó, no encontró pruebas para llevarlos a juicio. Una vez obtenido el certificado de defunción con ayuda del doctor, Miyuki podría obtener con facilidad todos los documentos necesarios. De lo único que se podía acusar a estos funcionarios era de que la alta mortalidad infantil del centro no los hubiera alertado en lo absoluto. La investigación de los infanticidios en Kotobuki duró 10 meses. La prensa cubrió el proceso muy de cerca y con gran entusiasmo, pero hay detalles que continúan siendo un misterio. Está claro que en cuanto el escándalo salió a la luz, la mayoría acudieron a la policía llorando y desesperados para solicitar reunirse con sus hijos, en especial cuando supieron que podrían estar muertos. Pero sus actos no podrían coincidir con sus lágrimas, pues al abandonar a uno de sus hijos con un completo desconocido, el riesgo de que algo les pasara era grande. Miyuki había insinuado más de una vez que los padres que dejaban allí a sus hijos no lo hacían por su bien, ni porque se preocuparan por ellos, sino para que murieran. Si eso fue así, el dinero que recibía por los bebés, que era entre 5 y 6,000 yenes, era tan simple como una tarifa
para cometer asesinatos. Miyuki era el brazo ejecutor y los padres los clientes que solicitaban sus servicios. Que nunca visitaran a sus hijos confirma en parte esta teoría, aunque también podría ser que no fueran a Kotobuki porque les remordía la conciencia y el arrepentimiento se los devoraba, o incluso que Miyuki les hubiera dicho que no volvieran, temerosa de que la verdad sobre las horribles condiciones del centro saliera a la luz. Sea como sea, existían motivos de sobra para que los padres no tuvieran contacto con los bebés que habían dejado ahí. Es una vergüenza que la investigación no fuera más allá. Aunque para ser justos, no había una manera concluyente de confirmar los nombres de muchos de los bebés. La mayoría de los acuerdos eran verbales, por lo que no los acompañaba ningún documento, y nada impedía a la madre inventarse un nombre, pues no se pedía ningún tipo de identificación o pasaporte. El proceso judicial de Miyuki y sus cómplices es de especial interés, pues la información disponible muestra que el caso y la propia investigación fueron confusos e ilógicos. Para empezar, resulta extraño que Miyuki solo fuera acusada de homicidio imprudencial. Eso significaba que solo se le acusaba de maltratar a los bebés, pero no de quitarles la vida, dando a entender que las muertes eran desafortunados accidentes. Lo segundo es que, pese a que entre la funeraria y el templo se habían recuperado los restos de 70 bebés, a Miyuki solo se le acusaba de la muerte de 22, cifra que finalmente se redujo a 5. Los documentos judiciales aseguraban que solo los 5 fallecimientos por neumonía, congelación y desnutrición que habían confirmado el forense podían contarse como probados más allá de toda duda. Al final, la noche en la que los agentes Shibayama y Ono detuvieron al director de la funeraria resultó crucial. Si no hubiera sido por eso, no se habrían podido demostrar la culpabilidad de Miyuki. En cuanto a las resoluciones judiciales, también demostraron ser inconsistentes. El 3 de septiembre de 1948, el juzgado de distrito de Tokio sentenció a Miyuki Ishikawa a 15 años de prisión, incluyendo 7 años en una cárcel de máxima seguridad. Sin embargo, el 11 de octubre de ese mismo año, el veredicto se cambió por 8 años de prisión, que incluían 4 en una cárcel de máxima seguridad. Takeshi Ishikawa, su marido y cómplice, fue sentenciado a 4 años, la misma pena que le fue impuesta a Shiro Nakayama, el doctor encargado de firmar los certificados de defunción. Como respuesta a las indignantes afirmaciones que se hacían sobre cómo la pareja del infierno había podido prácticamente librarse al tener una condena tan laxa, el fiscal se limitó a decir que había sido casi imposible probar la culpabilidad de la pareja en el asesinato de todos los bebés. Los Ishikawa también estaban inconformes con su condena. Apelaron sus sentencias y el 28 de abril de 1952, el Tribunal Supremo de Japón dictó que se redujeran las sentencias, por lo que Miyuki fue finalmente condenada a 4 años de prisión y Takeshi a 2. En teoría, la pareja saldría en libertad en 1954 y 1956 respectivamente. Cuándo y cómo sucedió permanece en secreto, ya que después del juicio y el escándalo, la pareja del infierno pasó a la clandestinidad. Se desconoce en qué prisiones cumplieron sus sentencias y si volvieron a estar juntos una vez puestos en libertad, así como si regresaron con sus 3 hijos adoptados. De nuevo, igual que en el caso de los infanticidios en masa de los barrios marginales de Iwasaka en Itabashi, el contraste entre un inicio tan estruendoso
y un final así de silencioso es difícil de entender. Aún se desconoce cómo murió la partera del infierno, considerada la mayor asesina en serie de la historia de Japón. La historia de Miyuki Ishikawa es muy interesante, y no solo porque fue una criminal de la época de la posguerra nipona, sino porque alimentó esa sensación de extrañeza por las costumbres que arrastraban desde la época feudal, y que poco a poco, con la influencia de diversas costumbres occidentales, el país y la sociedad fueron cambiando. Pese a eso, Japón es uno de los países que lideran las listas donde sus habitantes cometen más suicidios, siendo el suicidio honorable la antigua costumbre japonesa. Resulta también casi imposible de creer que en épocas antiguas existiera también una costumbre de sacrificar a uno de los hijos de la familia para limitarse solo a uno por familia. Muchas cosas quedan inconclusas, pues por la época tan problemática y la antigüedad del caso, la información es muy limitada, pero eso no quita que el caso de la partera del infierno sea tan asombrosa como espeluznante. Aquí ya no podríamos hablar de algún problema de abuso por parte de los hombres, sino de locura genuina, una que se apoderó de una mujer con una vocación por su labor, que poco a poco y después de los enormes traumas de la guerra, comenzó a ser dudosa. Su fijación por ayudar a la sociedad fue lo que la obsesionó con terminar con la vida de quizás cientos de niños. Ella fue, tal vez, la representación de toda la maldad que la Segunda Guerra Mundial dejó en Japón. Fue el cúmulo de energía negativa que quedó como remanente para solo hacer daño con una excusa que al final nadie pudo creer. Y esta fue, gente, la historia de Miyuki Ishikawa, la partera del infierno. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos los que se han suscrito al canal de YouTube, muchas gracias a todos los que siguen el programa en la plataforma de podcast que tú quieras y en las redes sociales. Quiero agradecer también a Andy Robles por haber grabado todo este mes completo y casi todo el mes anterior. Muchísimas gracias por acompañarme en estos 2 meses. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todos ustedes que me escucharon y que nos prestaron sus oídos. Y nada más, gente. Muchas gracias por prestarme su tiempo y sus oídos. Esto fue Rigor Mortis. Yo fui Eduardo Miranda. Y yo, Andy Robles. Y ustedes son asombrosos. Hasta la semana que viene. En el próximo episodio de Rigor Mortis. Dejamos marzo de mujeres asesinas y para seguir con estos meses temáticos de la primera mitad del año, vamos a abril. En abril, justamente el último día del mes, en México se festeja a los niños, es el Día del Niño aquí. Y bueno, siendo justos, voy a presentarles en el mes siguiente casos de niños que se convirtieron en pequeños asesinos. Para el capítulo que sigue, no vamos a dejar Japón, vamos a seguir en el mismo país, pero bastantes años después. Si quieres saber de quién se trata, ven aquí la próxima semana.